Saludos y bienvenidos a Paulismo. Hemos destapado la olla finalmente, hablando de lo que nadie sabía. Entrevistas a Álvaro, que abrió este camino, toda esta información. Luego Humberto, que nos sorprendió con más de una hora de testimonios tremendos, dentro de ellos golpizas, abusos de todo tipo que se vivieron en la comunidad de Claudio Pastén y se siguen viviendo. Y en esta ocasión vamos a entrevistar a otra víctima, otra persona que estuvo ahí, presente, que lo vio todo, incluso la golpiza. Nos va a contar con lujo de detalle muchos temas interesantes, como por ejemplo también de haber tenido la oportunidad de ver las cintas originales del programa OVNI, sin edición. Todo esto hoy aquí en Paulismo. Le damos la bienvenida entonces a Juan. Saludos Juan, bienvenido aquí a Paulismo. Estoy muy feliz, los suscriptores del canal seguramente también están muy felices de que estés aquí para contarnos y transmitir tu experiencia. Muchas gracias por permitirme este espacio de poder contar la verdad de lo que se vive en la secta de Claudio Pastén. Es fuerte la palabra, pero ese es el adjetivo que va. La secta de Claudio Pastén. Tú dices secta en relación a que no es una comunidad espiritual ni nada de esto. Es un... ¿Cómo lo definirías tú? Exactamente. Digámoslo con sus palabras. Entiéndase que una comunidad espiritual, gente que vive en un nivel más elevado de conciencia, hermandad al 100%. Y eso fue todo lo contrario de lo que yo vi arriba en la montaña, específicamente en la comunidad de Claudio Pastén. Fue exactamente todo lo contrario. Perfecto. Cuéntame, Juan, ¿cómo comienza todo? ¿Cómo llegas a Claudio Pastén? ¿Cómo llegó Claudio Pastén? Mira, el tema de la ufología siempre ha sido me llama la atención. Ya. Por su entorno, por cómo se desenvuelve el tema. En estos años atrás, vámonos al 2000, era un poquito antes, tuve la suerte de en esos años, tenía a mi amigo, que en estos años, bueno, hasta donde sé, vive en Estados Unidos, pero yo perdí su rastro, no tuve más contacto con él. Él trabajaba en la parte audiovisual del canal UC de Televisión, acá en Valparaíso. Ya. Y me conseguía las cintas de los programas y siempre me conseguía audio o me entregaba las revistas de ese entonces, El Conozca Más, la revista Insólito. Él siempre andaba con todo ese material. Y hasta donde él, tengo entendido, él tenía un muy buen amigo en la productora Nueva Imagen, en Santiago. Ya. Y se intercambiaban los materiales. Yo tuve en mi poder, por un tiempo prolongado, y la suerte de ver el programa OVNI, pero el programa OVNI grabado justamente sin edición, sin comerciales, sin corte, sin ninguna de esas cosas. Y obviamente me tocó la suerte en esos años de ver el programa de Pastén. ¿Y hay algo que difiere, algo que viste diferente, algo que estaba ahí en esas cintas, que no era exactamente lo mismo que se transmitió, algo que estuviera, quizás que editaron por conveniencia? ¿Qué viste ahí? Existían partes de la cinta. Bueno, se entiende cuando hay una interferencia en la cinta que se difumina tanto imagen como audio. Claro. Pero existían partes de la cinta en el cual la imagen era limpia y clara y habían partes muteadas en la cinta. En esas partes muteadas, lamentablemente, ¿qué es lo que hablaban? No te lo puedo decir, nunca lo supe. ¿Había una edición ya dentro de la misma cinta original por parte de ellos? Yo creo que sí. ¿Qué es lo que se hablaba en esa parte? Lo desconozco totalmente. No, ni idea. Pero era como ver una película de corrido, igual que una película. Ya. Respecto a
la regresión o esta experiencia hipnótica inducida de Pastén aparecía en esa cinta también? Parte de, porque no era una cinta completa, eran partes grabadas de las tomas completas que salían. Por ejemplo, la parte de la hipnosis, yo vi solamente una parte. La parte principal que venía en la cinta que yo tuve la suerte de tener fue la parte del viaje de ellos al Morado, arriba, al Cajón del Maipo. Cuando hicieron la vigilia, Ajá. esa parte del video y ahí hablaban los testimonios de ellos, la gente que salía en cámara, hablaban de las luces que ellos vieron en la noche y eran comentarios que ellos hacían las tomas, eso era lo que se veía en la cinta. Ya. Salía Pastén también hablando con ellos, tirando la talla, bromeando. Eso era lo que se veía en ese tiempo, de lo que me acuerdo. Estoy hablando antes del 2000, por ahí fue. Claro. Cuando se grabó eso. Claro, por ahí el año 98 o 99, porque Por el programa ahí. salió el año 99. 99 y 2000. Sí. Sí. Oye, algo comprometedor, algo extra que hayas visto ahí que la población no vio en el programa. Algo comprometedor o algo extra. Es que hay partes que se ve como las partes donde se maquillan. Ahí tú dices, igual esto es como, la palabra lo dice, es algo maquillado, es algo montado. Ya. Pero en ese tiempo no veía eso, veía más allá el mensaje, porque claro, estaba tan interiorizado y me importaba tanto el tema ovni que no me fijé en eso, no vi eso, no vi la maldad en eso, no vi más allá. O sea, en las grabaciones se veía un show producido, digamos. Televisión. Claro. Oye, bueno, vamos al inicio entonces. Tú tienes estas cintas, tienes el interés por el tema ovni, por lo paranormal. ¿Cómo llegas tú? Porque tú estuviste viviendo en la comunidad, en la secta de Claudio Pastén, ¿verdad? ¿Cómo llegas ahí? ¿Cómo te contactas? ¿Cuál fue el contacto que te hizo llegar hasta ahí? Mira, a ver, esto fue así. Todo empezó por el tema y ahí valga la redundancia, por el que todos llegaron arriba, yo creo, que fue por el tema de la paz interna y la paz espiritual, que por fin llegara a tu vida. Eso se veía reflejado en los videos que Pastén tenía en un inicio y que él era lo que él vendía. Claro. Y lo vendía de tan buena manera de que yo lo admito, yo compré, Humberto compró, Álvaro compró y muchos de los que han pasado por ahí arriba y que ya no están, compramos. Y en estos momentos hay muchos que le siguen comprando y piensan viajar y a lo mejor piensan ir y llegar arriba. Esa fue mi determinación, salirme netamente del sistema y llegar arriba. Obviamente que todo esto fue previamente conversado con Pastén. Yo, como di con él o como yo llegué a él, fue lisa y llanamente buscar uno de sus videos, buscar su número de teléfono, le hablé por WhatsApp, se generó buena onda, nos dimos cuenta que nos llamábamos igual, porque él ante todo se llama Claudio Pastén, pero a lo mejor lo que muchos no saben es que su primer nombre es Juan, y yo me llamo Juan, o sea, éramos tocayo. El día que nos conocimos, de hecho, yo lo saludé como tocayo, le dije, hola tocayo es que tenemos el mismo nombre. Claro, exacto. O sea, Claudio Pastén se llama Juan Pastén. Claudio Pastén. Claro. ¿Y por qué crees tú que ocupa el nombre Claudio Pastén? Me da la impresión de que a lo mejor el nombre Juan le debe traer recuerdos con alguien de su familia, puede ser su padre o algo así, y no lo quiere recordar, y Claudio le es más fácil, será más comercial también. Suena más comercial, ¿no? Claro que Juan Pastén suena como muy... No, pero Claudio Pastén ya suena distinto. Puede ser algo así. Tiene un sonido diferente, es verdad. Sí. Oye, entonces tú te entrevistas con Pastén. Yo me imagino que, bueno, ustedes hablaban por el WhatsApp. Inicialmente por WhatsApp. Por WhatsApp. Sí. Claro. Luego
Luego tú Era- le dices que quieres conocer la comunidad y que quieres irte a vivir a la comunidad. Exactamente. Eso fue en un principio conversaciones destellantes. O sea, hablábamos un día en una semana y después otro día en otra semana. Y así fue como increciendo en el tiempo. Pero Ya, hubo un momento como la mitad del año del 2020 que no hablamos y retomamos nuestro diálogo más o menos como en septiembre del 2020, que ahí se intensificó un poco más. Y ahí ok. fue donde yo le manifesté que ya quería dejar todo el sistema, dejar el trabajo, las cuentas, todo eso ya out y viajar allá y estar con él y saber interiorizarme más allá y ser parte de ello. Eso fue lo que yo le manifesté. O sea, septiembre de 2020 estamos hablando hace un año. Esto fue reciente. Exactamente, esto fue reciente. Perfecto. O sea, todo este tiempo, 20 años, has estado tras este caso hasta que llegaste ahí. Inconscientemente. Qué increíble. Y Wow. en esos años, cuando veía la cinta, yo dije, yo a él lo tengo que conocer. Había algo en mí que me decía, Juan, tú tienes que Claro, conocer a Bastén. Y, claro. y se dio, se cerró el círculo y nos conocimos. Ya. No, Entonces nosotros, tú, sí, sí, nosotros nos conocimos eh, personalmente y físicamente el 1 de enero del... No, a ver, fue el 1 de enero, claro, del 2020. Ese fue, el 1 de enero del 2020. Y yo hablé yo con él estaba hablando a fines del 2019. Corrijo esa parte. Claro, ya. fue en septiembre del 2019 hasta como noviembre, diciembre, que ya me voy. Tocó el tema del estallido social y yo viajé a con Barbalá a juntarme con Claudio Bastos. Perfecto. Tú llegas allá arriba. ¿Qué condiciones viste? ¿Qué es lo que, cómo llegaste? ¿Tenías una casa? ¿Compraste un espacio? ¿Cómo vivías allá? Ya, yo antes de viajar, igual le pregunté a Pastén cómo era el tema para el hospedaje. Me dijo, ven, no te preocupes, acá eso corre por mi cuenta. Yo Ya, entendí eso, llegué arriba. eh, Al primero que conocí fue a él y a su grupo, al su grupito, le digo yo, porque con el tiempo después logré de entender que era Pastén y compañía, por un lado, y todos los demás que no se conocen y que ya tú los estás conociendo, que están por este otro lado. ajá. Claro, por O- este lado son todos los amigos de Pastén que aceptan sus reglas y mm, sus dogmas, y acá están los que no y viven su mundo y viven su vida. Y ni uno se ah, mete con el otro, y después, claro, más ahora ya último, existieron esos roces y esos problemas que son bastante graves. entonces tú llegas a vivir ahí con Pastén, estás en la comunidad. ¿Cuándo la cosa comienza a descascararse? ¿Cuándo comienza a caerse a pedazos toda esta confabulación, esta mentira? Ya, para mí, bueno, para mi buena o mala suerte, no sabría cómo decirlo. Yo cuando llegué arriba, tocó que justamente en ese tiempo Pastén tenía organizado un viaje al sur. En ese ¿Ya? tiempo estaban organizando algo que creo que un evento, algo que tenía que ver con el segundo eclipse solar que hubo aquí en Chile, que fue ¿Ya? en Villarrica. ¿Ya? Ya, tiene un amigo para allá que creo que le pasaba una parcela y iban a hacer una fiesta, no sé cómo era el tema. En eso andaban ellos. Entonces, ¿Ya? Pastén y algunos de sus amigos viajaron y yo me quedé arriba. O sea, digo, solo, no a lo primordial que era ir a conocerlo personalmente a él. ¿Ya? Nosotros transamos un par de palabras al principio, él me designó una casa, que él ¿Ya? me la pasó, que él me la entregó, y al otro día o al día siguiente, a los 2 días, él viajó al sur y se fue. Y eso fue como un mes y medio que él estuvo fuera. ¿Ya? Y cuando él volvió, ahí él ya se encontró con la sorpresa de que yo ya había tenido unos roces con la persona que te mencionaba, que es Raúl, que Mm, es el, digámosle, por decirte de una manera, el amo de llaves de la casa de Bastén.
O sea, si no está Pastén, está Raúl. Hazte la idea. Él queda en representación de Pastén cuando Pastén no está. Raúl. Ok. Raúl, el mencionado y famoso Raúl. Sí, me hace ruido el nombre porque lo había escuchado en la entrevista anterior. Ya. Entonces, ¿qué sucede desde ahí? Comienzo a darme cuenta de que, evidentemente, de que todos trabajaban en pro de Pastén, no de la comunidad. Ajá. Porque, llámese por qué esto. Porque ellos, ellos, Pastén y su grupo, pero ellos tienen la botillería, que es de Pastén, la botillería que le digo yo, el pub, la cervecería, no sé cómo tú lo quieres llamar, pero... Sí. Y las personas trabajan ahí para él. Y si él no está, las personas que siguen ahí arriba se siguen moviendo, pero para trabajar para él, para que nada esté fuera de su lugar, pero de las cosas de Pastén. O sea, su casa, hay algunos que van allá, me imagino que le ordenarán sus cosas, le trabajan en la botillería, le lavan las botellas, y así están todo el tiempo en torno a él, trabajando para él. Ajá. Y así yo me di cuenta de que ya eso no era una comunidad. Eso fue los primeros indicios, ver que todo giraba en torno a él. Ya. Ok. O sea, ellos no estaban trabajando para la comunidad, estaban haciéndole el servicio a Pastén, digamos. El servicio a Pastén. O sea, como que tenía nanas, digamos, gente que le limpiaba la casa, le mantenía en la cervecería. Exactamente. Y luego, seguido de esto, el segundo ruido mío, que a mí eso fue como lo que me descolocó un poco, fue el tema de el agua, que es un tema muy, es delicado el tema del agua, sobre todo arriba en la montaña, que se entiende que no es un agua como en el común de las casas de todo el mundo, que abre una llave y viene agua por un servicio público. No, acá el servicio fue creado por los niños de la montaña, por ellos. O sea, ellos compran los materiales, acarrean mangueras kilómetros y kilómetros arriba en una montaña, instalan un filtro, hacen una poza con piedra, hacen que el agua se decante y esa agua la mandan a la comunidad, y ahí es ahí donde viene el tema. Como todos estos trabajos son hechos por Pastén y compañía, ellos determinan quién tiene agua y quién no tiene agua. Y es así como yo me di cuenta de que dejaron sin agua al Álvaro, a toda su familia, con sus hijos, a Jimena, que es una persona que vive arriba en la comunidad y que es una persona que ya tiene es una persona que es mayor, tiene edad, es una mujer de edad, pero que no tiene que estar ella, digámoslo así, acarreando baldes, porque en la comunidad al ladito pasa el río, en escasos metros, y ella iba con sus baldes a sacar agua de ese río, y yo no entendía por qué ella hacía eso, y en todas las casas salía agua, de la llavecita salía agua. Pero ella tenía que ir a acarrear agua. Acarrear agua. Eso a mí me llamó la atención. Esto fue como el segundo día que yo estaba, el segundo o tercer día, la conocí a ella y la conocí así. ¿Y viste? Porque la vi desde la ventana de la casa que me pasó, miré y veo a esta persona acarrear agua de un río. Y digo yo, ¿por qué? Pero, a lo mejor la ocupo para regar sus plantas. Y fui a conocerla. Y así fue como ella me contó y me dijo que lisa y llanamente Pastén y compañía les cortó las mangueras de agua hacia su casa porque tuvieron un problema o un encontrón de palabras y a Pastén no le pareció y le cortó el agua. Oye, pero el agua es un elemento básico, o sea, es una tortura si es que no tienes agua. Imagínate lo que es no tener agua. Es que uno ni siquiera se imagina lo que es vivir sin agua. Primero, cómo te bañas, cómo te lavas, cómo cocinas, cómo bebes. O sea, cortar el agua es una cosa inhumana. ¿Qué edad tiene Jimena aproximadamente?
Paulo, yo creo que Jimena tiene unos 60 años, 65 años, por ahí debe estar ese el rango de ella, ¿no? Qué increíble. O Sí. sea, no, cero respeto, ni que fuera mujer, ni que estuviera sola, ni que fuera mayor. Jimena podría ser perfectamente la mamá de la cualquiera de estos tipos que están ahí arriba. Estoy Y, hablando exclusiva, cuando digo estos tipos me refiero a Pastén y compañía, no a las demás personas porque son un 7 de personas. ya. ¿Cuál es Pastén y compañía? ¿Quiénes son? Pastén y compañía, bueno, partamos por Claudio, él mismo, Juan. Raúl, claro, Juan Claudio, seguido por Raúl, que Mm, él yo lo pongo como la segunda persona en la lista. Él ya. siempre está ahí, en los videos de Pastén, la persona que siempre se ve trabajando y el que está ahí, como se dice, para la patada y el combo, que es un dicho que se ocupa, que ahí está Raúl, está el Pancho, el Carlos, la Cata, que es la polola de Pastén, tengo entendido. Está Joaquín, que es el hijo de Raúl, con el cual creo que también tuvieron muchos problemas, Joaquín, con los hijos de Humberto. Yo fui Mm. testigo de que le hacía bullying y O sea, tú das fe yo lo escuché. de lo que Humberto decía respecto al bullying. Sí, Sí. sí, 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 sí. No. Y como todo esto es avalado por Pastén, ¿De qué forma Pastén avala esto en según lo que tú viste, lo que viviste? ¿en qué, en qué momento me doy cuenta de que Pastén lo avala? Mm, En el momento que yo me di cuenta máximo, cuando me doy cuenta de que Humberto va a conversar con él y estas personas, eh, si yo voy a conversar contigo, yo espero lo mismo de vuelta. No espero ir y que tú me ataques y menos a combo y a patadas. En Estamos ese hablando momento, del caso de Humberto. del caso de Humberto. A ver, Ya, cuéntanos sobre esto. ya. Como contó Humberto, esto es algo fuerte, Paulo. De la, es como que el baño de agua fría que me cayó fue tremendo porque yo jamás me imaginé ver o actuar a Pastén de esa manera, con, con todos sus amigotes, ver cómo atacaron al Humberto, fue algo que a mí me dolió, a mí me marcó ese tema. Yo estaba a escasos 2 metros de Humberto cuando él, Humberto, se acerca a hablar con Pastén y a decirle, Pastén, ¿por qué tú vas a seguir hablando, sigue hablando de mí y sigue denostándome como persona? ¿Por qué pasa? Y entonces Humberto fue a encararlo y a confrontar esta situación. ¿Qué es lo que pasaba ahí? Pastén Humberto, ¿por qué había esa limadura? Había algo ahí. Entonces entiendo que a ellos no les gustó, a él no le gustó la manera en como a lo mejor Humberto fue a hablar con él, no sé. Ujú. Y ahí fue el momento cuando yo lo único que siento y veo es que se van al suelo y veo que sale de ahí, del garage donde Pastén tenía estacionada su camioneta, sale de adentro el Raúl, el Pancho y todos los que te menciono que son los que están al lado de Pastén. Y se forma la trifulca y ver cómo tienen en el suelo a tu amigo y yo no pude hacer nada. ¿Por qué no pude hacer nada? Porque justamente en ese momento yo estaba con mi hijo de 2 años en brazos, Wow. gritando de una manera descomunal, porque sintiendo los gritos de todo ello, y él es un poquito nervioso y se pone a gritar más todavía. Claro, Imagínate, verlo ahí, yo, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y no aparecía nadie, no aparecía nadie. Fueron unos segundos, pero larguísimos. claro, Y mirar y agacharme y porque ver la polvareda, que como se levantó la tierra, fue increíble. Igual como cuando se empiezan a pelear los perros, claro. así. Mm. Y ver, Paulo,
a un Humberto en el suelo y ver al Pastén, que tiene así unos brazos, ejerciéndole un jarlock a mi compadre en el suelo, así lo tenían inmovilizado, y Pastén le hace, ya, pues, a Raúl. Raúl con O las sea, manos, Pastén Raúl con las manos abiertamente le da el pase a Raúl para que le pegue a le da Humberto. exactamente, le da, como se dice, el pase gol. Oh, Se lo sirvió en bandeja, como se dice, literalmente. Se lo entregó en bandeja. ok. Y ahí viene el punto delicado de todo esto, que es que Pastén se inmiscuye en esta pelea, se mete en la pelea, es partícipe, conjunto con sus amigos, y no conforme con esto, en vez de ya, si pasó esto y hubo una pelea, ya calmémonos, veamos qué pasó. No. Pesca a Raúl y le dice, Raúl, tú ándate para tu casa. Después vamos a conversar los dos. Y queda Humberto ahí con sus hijos, llegó su señora, llegaron todos, Humberto sangrando, el brazo ramillado, la rodilla, creo que me acuerdo, o el muslo, no sé, sí, que te mostró la foto, que tiene una mordedura. Y yo vi cómo corría sangre de esa mordedura. ¿Cómo una mordió? ¿Pero quién lo mordió? Raúl. ¿Lo mordió? Como que te muerde un perro. Oh, qué increíble. Se le tiró así, ¡ah! Y ahí fue donde se agarraron y mal. Hay fotos de todo eso. Creo que Humberto tiene todas las fotos de Sí, eso. la fotografía las tengo, sí las tengo. Fue algo súper fuerte. Y verlo levantarse del suelo al Humberto todo tapado en tierra y sangrando y nervioso y su hijo gritando. Y fue una escena, pero... no. Es del terror. Un segundo, Juan, un segundo. Sí. En este momento estamos viendo las imágenes aquí en pantalla de Álvaro, la rodilla, la pierna, la frente donde lo golpearon y todo. Entonces tú me contabas que Humberto estaba en el suelo, Claudio Pastén lo tenía ahorcado. Inmovilizado. Y por ahí aparece Raúl entonces y lo muerde como un perro y luego lo golpea en la cara a combos, a puñetazos. Entonces tú decías que estaban mirando alrededor si es que alguien aparecía y pudiera ayudar. Tú estabas con tu niño, con tu bebé de 2 años, no podías actuar, no podías dejar desprotegerlo tampoco. ¿Qué pasa ahí? Me vi, en ese momento me vi atrapado entre la espada y la pared. Claro. Rogaba que apareciera alguien y traté de gritar, tampoco no podía, si me acercaba a la escena, no podía acercar a mi hijo para que viera eso, pero ay, y veo que viene desde su casa caminando Álvaro, justamente Alvarito. Ya. Y lo miro y me dice, Álvaro me dice, pero Juan, ¿pero qué pasa? Y claro, estaban todos alrededor de la camioneta del Pastén ahí, tratando de calmar los ánimos y todo el tema. Y ahí viene Álvaro. Y yo lo miro y le digo, Álvaro, ahora comprendo, le digo yo, qué fue lo que pasó con tu hermano. Y ahora comprendo por qué tú tienes tu salud así y por qué tú tienes tu cara así. Porque tú te has tragado todos estos años la injusticia de estos desgraciados. Porque estos tipos que son una manga son, si tú me preguntas a mí, para mí ya son delincuentes. Ver cómo agarran entre 7, 8 a una pura persona y lo tiran al suelo y lo inmovilizan y le dan duro, son delincuentes. Claro. Actúan en base a como actúa una pandilla de delincuentes. Qué increíble. Es que realmente me deja sin palabra y impotencia, la verdad. Impotencia. ¿Sabes lo que a mí en lo personal, lo que a mí me duele sobre todo este caso? Es que personas como tú, personas como Álvaro, personas como Humberto, muchas otras, porque creo que hay una lista de más de 50 personas que tuvieron este tipo de problemas, abusos de todo tipo, robos, etcétera, que han sido estafadas, pero han sido violadas en su área espiritual. En su creencia de Dios, en su creer que se puede hacer algo para mejorar,
en su deseo de hacer algo para el mundo, y esto ha sido violado de la peor forma. Y es que eso es lo que a mí, Juan, me mueve a levantarme hoy día mucho más temprano de lo que me levanto normal para poder entrevistarte. Tú estás pasando la medianoche allá en Chile, acá en este momento, luego de todo, que ya comenzamos a grabar. Son las 7:40 AM de la mañana, cuando yo podría estar perfectamente durmiendo hasta la hora que quiera. No lo hago porque me levanto temprano a meditar, pero igual ahora lo hice incluso más temprano para poder entrevistarme contigo. Porque es que estos temas hay que hablarlos, hay que revelarlos, hay que decirlos de una vez por todas, y que no más gente caiga en las garras de estos seres oscuros, porque lo que está detrás de Pastén, estimado Juan, es algo oscuro, que está, yo creo que más allá de ello, y es allá hacia lo que quiero ir, sin antes cerrar el tema de esa pelea de Juan, de Alberto, Humberto y el hermano de Alberto. Claro. Porque el hermano de Alberto falleció. El hermano de Alvarito. De Álvaro. Uh-huh. Sí. De Álvaro. Él falleció, ¿verdad? Álvaro en su entrevista dice que ahora entiende por qué el hermano falleció, porque el hermano de Álvaro había estado antes con Pastén y se había tragado todo esto, y toda esta pena, esta tristeza, todo este dolor de ver en lo que estaba metido y que no podía salir, se lo llevó. Luego Álvaro estaba desarrollando una especie de tumor o un cáncer extraño, dice en la cara. Él mismo lo explica en su video que está aquí en Paulismo, 2 videos anteriores a este. En la entrevista de Álvaro dice que él estaba con esto, pero él se fue. En un momento se retiró de la comunidad, se fue más lejos en una carpa, se puso a meditar y le pidió al Padre, a Dios, al verdadero Dios, no al que Pastén habla, que es toda una manipulación. Al verdadero Dios le pidió, por favor, ayúdame, qué tengo que hacer y todo, y su cara volvió a la normalidad, comenzó a mejorar, y bueno, luego recibió la iluminación de poder finalmente tener la fuerza para retirarse. Todo esto se da para ti con la pelea donde de una forma de delincuentes, ¿sí?, en un gran número le pegan y golpean a Humberto. La entrevista que tenemos anterior a la tuya, que está aquí en el canal Paulismo también, que les recomiendo a todos ver para seguir este caso de cerca. En ese momento tú ves todo, tú te das cuenta de lo que pasa, hablas con Álvaro, le dices, ahora entiendo todo. ¿Qué sucede ahí, desde ahí para adelante contigo, Pastén, la comunidad y los bandidos que están ahí a la cabeza de esa agrupación? Ahí viene, cuando se produjo el tema de la pelea, ahí vino el show de Pastén. En ese momento, en el momento de la pelea, cuando te menciono que le indica a Raúl que se retire a su casa rápidamente, que salga raudamente de donde la escena y que se vaya a su casa. Pastén arma, no sé si arma la palabra, pero montó un show en donde él se enfureció por lo que pasó y dijo, esto yo lo voy a ir a aclarar con carabineros, con la policía. Se entiende que si en una pelea hay 2 personas involucradas, él lo que debería haber hecho, y es lo correcto, es haber ido efectivamente a denunciar que hubo una pelea, una trifulca, y haber ido con el denunciante y con el denunciado. Exacto, sí. No, él fue solo, él tomó la camioneta y dijo, yo voy a ir a Carabineros, yo voy a ir a aclarar este tema. Pastén agarró su camioneta, se fue, se retiró de la escena, apareció como a la hora después, dijo que había ido a hacer la denuncia a los Carabineros, cosa que ahí donde yo ya dije, ya este tipo es un mentiroso total, porque desde la comunidad arriba en la montaña, desde la Colorada, hasta con Barbalá, que es donde está la comisaría, son 2 horas de viaje solamente para bajar. Y este tipo, ¿cómo iba a bajar y a subir en menos de una hora? O sea, él tomó su camioneta y seguramente bajó más allá al río y fue a despejar su mente y a decir, ¿qué pasó aquí? Y volvió. Y ahí él ya volvió con la amenaza de que todos los que estaban a favor, digamos,
de lo que es la ideología de que no es lo que va con él, fuera. Van a tener que salir y fuera, y fuera, y fuera. Hasta ese intertanto, yo, antes de que sucediera la pelea, de hecho, el día de la pelea yo iba a conversar con Pastén de que yo me iba, porque no me sentía cómodo. Ajá. Sabías que había algo que no estaba bien. Entonces, la pelea fue el detonante y lo que hizo que se destapara todo esto, y esto provocó mi salida. Pero yo, si bien salí de la comunidad, bajé a vivir y me radiqué en Combarbalá. Ahí estuve viviendo casi un año. Fuera de la comunidad. Fuera de la comunidad, pero en Combarbalá mismo. Ya, sí. En mi casa yo recibía a los niños de arriba, que era Humberto, a Felipe, que también viene de Australia, al Manuel, que también es muy amigo con Humberto y con Felipe, y a Ramiro, que también es un niño de Santiago, seguramente ahí lo van a mencionar después. Uh-huh. A ellos yo los recibía en mi casa, abajo, siempre iban, compartíamos abajo, lo que no logramos hacer arriba, lo hicimos abajo en Comba. Alvarito también, con su mamá, con Lidia, con Jimena también me fueron a ver abajo. Nos dábamos apoyo mutuo, que teníamos que ser fuertes en esto, que se iba a venir un tiempo oscuro, que Pastén no sabíamos lo que iba a hacer. Y ahí fue donde al tiempo después yo me enteré, y por Humberto mismo, que fue a mi casa y nos abrazamos y todo el tema, y me muestra la famosa carta de, digámoslo, la carta de despido que le hizo llegar Pastén a él. Yo la carta, yo la leí, la carta, claro, que le exigía y le pedía que tenía que hacer abandono de la comunidad. Ok. Entonces yo tuve en mi poder la carta que Humberto llevó a mi casa, donde vivíamos ahí en Combarbalá, abajo. Y yo leí la carta. Esa carta la pudo haber hecho Pastén con un computador cualquiera, pero nos dimos cuenta de que, claro, evidentemente tenía la firma y el sello de la única notaría que existe en Combarbalá, porque en Combarbalá es un pueblo chiquitito donde existe una sola notaría. Y aquí es donde te va a hacer un ruido. Más todavía. Sí. Pastén, y yo lo vi porque me topé con Pastén al tiempo después abajo en la comunidad, donde yo me iba a acercar a saludarlo. Y él lo que hizo, agachó su cabeza, cruzó la cuadra y hizo como que nada pasó y no me vio. Y me vio porque nos encontramos a menos de 1 metro. Ah. Entonces yo dije, ya, que viva su mundo, ya. Yo iba a hacer unos trámites a la notaría. Y estaba esperando, como cualquier persona que entra a una notaría, esperar su turno para que lo atienda la secretaria que está ahí designada para cada persona. Claro. Entra Pastén con su carpeta y Pastén no espera turno. Pastén se atiende con la notaria directamente, Paulo. Pastén es íntimo amigo de Milena, la notaria y dueña de esa notaria. O sea... Fácil hacerla. Ahora entiendes que es muy fácil hacer esa famosa carta. Claro. Pero que hubiera tenido esa carta una connotación, digamos, un peso más allá, cuando tú lees esa carta, te das cuenta de que no tiene validez alguna, no tiene ninguna especificación de la que diga por qué tiene que salir Humberto de arriba. O sea, simplemente Pastén lleva una carta, hola amiga, ¿qué tal? Oye, ponemos una firma acá, que mira que necesito echar a un pesado que tengo en la comunidad, listo, pum, firma, ya nos vemos, un abrazo, te voy a traer una cerveza artesanal, algo así. Listo, así digamos que fue. ¿Cuál es el nombre de la notaria para que haya un ojo en el caso de que comience una investigación? Porque creo que hay una investigación que va a comenzar a nivel legal. Ya, dice notario conservador, archivero judicial interino. Ella se llama Nayaret Milena Contreras Carvajal.
Ahí está. La notaria de Combarbalá. Claro. Okay. Y Pastén tiene acceso directo a ella. O sea, él no hace fila, nada. No, hay una preferencia. Claro, hay clara, abuso de poder clara. entonces de parte, bueno, más abuso de poder todavía. Y como te contaba, en ese tiempo, en ese año que yo vivía allá, recibía siempre, muy seguida la visita de todos los chicos. Ellos bajaban a mi casa. En mi casa yo les decía, las puertas abiertas aquí 24/7. Y ves que bajaban, se les preguntaba, chiquillos, ¿cómo están las cosas arriba? Nada, no hay comunicación, cada uno por su lado, Pastén vivía su mundo, se hacían guerras, lo único que querían era que Humberto se fuera, y siempre esos eran los temas de conversación cuando bajaban. Y yo decía, la injusticia, pero ¿por qué? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Cuando ya después ya llegó el momento y yo supe que habían ido a echar a Humberto de arriba. Lisa y llanamente. Lo echaron con su familia, en medio de una pandemia, en pleno invierno. Esto fue el año 2020, ¿verdad? Fue el año 2020. Y no hubo consideración alguna ni con él ni con los niños. Cuando hay niños de por medio, ¿cómo puede caber en una cabeza hacer algo así? Claro, es que bueno, ya comenzando por cortarle el agua a algunos de la comunidad que tienen niños, yo creo que ya es tremendo. Cortarle el agua a Jimena, una mujer de edad, yo lo encuentro tremendo. O sea, ya de ahí para adelante cualquier cosa yo creo que puede ser, porque no hay ningún tipo de aprecio por la vida humana, ni aprecio por las personas que han dado la fe, finalmente, que han puesto su fe en esta secta. Pero es que bueno, es que así las sectas son, ese es el problema. Y es por eso que nosotros tenemos que hablar fuerte y claro aquí, para que nadie sea más víctima de este tipo de agrupaciones falsas. Mira, hablando de los abusos de poder, golpizas, Humberto nos comentaba que habían 3 personas al menos que habían sido golpeadas, Humberto y 2 personas más. Que yo escuché por ahí, que también me han explicado, pero me dicen que está complejo el tema de conversar por ese motivo. Escuché que habían abusos también con las mujeres, o que habían abusos de mujeres, y también que habían abusos con niños. ¿Qué hay de esto? Que yo lo haya visto presencial, no. Pero sí, obviamente llegas arriba y todos te comentan, aquí pasó esto, acá pasó esto, y te empiezan a contar cosas. La mayoría de las cosas negativas de Pastén, irónicamente, no las escuché arriba en la montaña, sino que las escuché ya pasando a ser un ciudadano más de Combarbalá. Donde yo me acercaba en Combarbalá, porque obviamente notaban que tú no eras de ahí, eras un afuerino, venías de otra ciudad. Y te preguntaban, ¿ya tú a qué vienes? No, que yo vine a vivir aquí a la comunidad del Pastén. ¿Qué? ¿Cómo va a venir a vivir con ese huevón? Y empezaban las palabras. De una y otras personas, indirectamente, comentarios que escuchabas por ahí de repente. Escuché comentarios fuertes, Pablo, yo no sé si te los puedo así decir lisa y llanamente, pero... Claro, sí, dilo. Que las mujeres que llegaban arriba, que iban con sus parejas, creo que tenían que pasar primeramente por él. Todas pasaban por él. ¿Qué quiere decir pasar por él? Pasar por él, que seguramente él intimaba con ella en algún momento. O sea, él tenía relaciones con las mujeres de los miembros. Y seguramente si ellas no accedían, ya teníamos claro el mensaje. Fuera. Chao. Esto te lo decía la gente que vive en Combarbalá, que sabían esta historia. Claro. Y ahí donde tú dices, y ahí viene el ruido que tú dijiste antes. ¿Dónde me vine a meter? ¿En qué momento estaba cuando me compré toda la historia del Pastén? Claro. Y ahí comienzas a recordar a todos los que te decían, no vayas, hay algo raro. No, pero ¿estás seguro? A esos no los escuché, no lo escuchaba. Claro. Y claro, como estás centrado en
salirte rápidamente del sistema y viajar a donde supuestamente va a ser todo la común unidad, que es lo que Pastén promueve, la común unidad. Claro. Pero la comunidad no existe como tal, no hay huerto orgánico, no hay un huerto de la comunidad, no hay nada en comunidad. ¿Cómo funciona esto? Yo, cuando llegué arriba, hay una casa que hay una casa que sobresale por las demás casas, y que es la casa de Felipe. Felipe también es un niño de Australia. O sea, eran amigos con Humberto y ahí tenían un cuento, ellos eran amigos. Todo. Pero Felipe es una persona que de la agricultura sabe mucho, demasiado de agricultura. Entonces su casa la transformó en un jardín del Edén en muy poco tiempo. Ajá. De muy lejos se nota su casa. Por decirlo de una manera, imagínate que una planta o una hortaliza le llega arriba casi al techo a este tipo. Entonces se nota que, claro, y esto fue mostrado como que seguramente, claro, esto era lo que se mostraba de la comunidad de Pastén, esto es lo que se hace acá. No, esa es la casa de Felipe. Y Felipe no tiene nada que ver ni con Pastén, ni con nada de eso, porque él vive su mundo aparte, y él tiene su animalito, tiene sus chanchos, tiene sus cabras, y tiene su huerta, y Pastén obviamente que le pone traba, que por los chanchos, que el ruido, que los chanchos tienen su feca de onda, y que las moscas, y que no podéis contaminar el río, y le pone traba, y traba, y traba, y traba. Y así se deben llevar seguramente todo el día con dime y direte. Que sí, que no, y así se. Eso es más o menos la temática de la cual yo viví arriba y yo fui partícipe. Oye, y Claudio, ¿de dónde saca dinero? Si tiene camioneta, tiene cervecería de 2 pisos, tiene gimnasio. ¿De dónde saca el dinero? ¿Qué venden? Si en este mismo momento que nosotros estamos haciendo la entrevista, hay gente que le está comprando su libro y le mandan plata de todas partes del mundo. Donaciones. Le donan. O sea, él tiene una carencia, porque una donación es para una persona que tiene una carencia, ¿cierto? Una donación a una fundación de beneficencia, a unos niños que necesiten. Pero una donación a Claudio Pastén. Claro, este tipo abusa y ocupa las redes para abusar de la gente. Abusa, da su cuenta y claro, con su libro, con sus maravillas de libro claro, la gente cae, seguramente, no sé si pedirá plata, adelantar, no sé cómo será el tema, pero tu pregunta se responde así, vive de lo que él le saca a la gente y ocupa sus mensajes como una pantalla. Pero hay un trasfondo ahí, deposítenme plata, porque esto se mueve con dinero. Claro, el papá de Pastén era pastor evangélico. Hasta donde tengo entendido. Los pastores evangélicos viven de la misma forma, del diezmo de sus feligreses. Y creo que tengo más allá la información que manejo, que fueron la que conversamos todos ahí arriba. El hombre fue escolta de Pinochet, el papá de Pastén. Entiéndase que una persona que fue escolta de esta persona no es una persona que está muy bien de acá. Claro. Me da la impresión que la rigurosidad a la cual fue sometido Pastén durante su niñez fue algo muy gatillante. Y lo marcó hasta el día de hoy por vida. ¿El papá se llamará Juan? Sí. Ahora, claro, ahora estoy sacándole el perfil psicológico entonces. Claro, ahí está el tema y ahí está lo déspota, ahí está la violencia, ahí está o me hacen caso, o los golpeo, o les desarmo las casas. Claro, porque viene de esa. Y luego que el padre se transforma en pastor evangélico.
Entonces, ya ahí hay una cosa psicológica bastante compleja, bastante torcida en la infancia. ¿Mm? Y los evangélicos, permíteme este paréntesis. Bueno, yo creo que la mayoría de la gente los conoce, pero tienen este show para captar feligreses, ¿sí? A gente inocente, hacen el show de las posesiones, que comienzan a hablar en lenguas, que el Señor habla a través de ellos, y hacen exactamente los mismos shows, que caen inconscientes al suelo, que tiritan, que mueven los dientes, y que luego hablan una lengua que nadie entiende. Pero obviamente, para hacer este truco, mira, es que es muy fácil. Mira, yo te voy a ejemplificar, hacer un ejemplo acá. Yo estudio los Vedas, yo estudio el sánscrito, aprendo sánscrito, estudio mantras, ¿sí? Toda la tradición védica ancestral milenaria. Si yo quisiera hacer un show, yo fuera un mala clase, y nadie me conociera, y yo saco un video donde me entrevista un psicólogo, que puede ser incluso un amigo, que se le haga pasar el psicólogo. ¿Quién va a investigar el psicólogo de Finlandia tal? Es un psicólogo finlandés. Y caigo en trance y hago todo el show y me pongo a hablar en sánscrito. ¿Y qué lengua es? No sé, no me acuerdo de nada. Y luego dicen, a ver, pero espérate. Alguien dice, oye, pero es que eso me parece como esa lengua de la India. A ver, estudiémoslo. Y un estudioso de sánscrito va a decir, claramente él está hablando sánscrito. Y yo digo, pero es que ¿cómo puede ser si yo hablo castellano, inglés y un poco de finlandés? Entonces comienza un bulo, comienza un show en el cual este tipo habló sánscrito, una lengua perdida en el tiempo de hace más de 5.000 años atrás. ¿Cómo puede ser esto posible? Y comienza el show, pero porque yo lo conozco. Cuando Pastén habla en latín o en lenguas muertas, obviamente si él tiene una educación cristiana evangélica donde ellos estudian estas cosas, las posesiones, donde hacen ese show barato de imitar que están poseídos y empiezan con las convulsiones, saltan, gritan, hacen cosas al respecto. Y el gran show es cuando ellos comienzan a hablar en las lenguas y todos creen que está hablando Dios a través de ellos. Todo un show de la oscuridad. Pero es fácil montar un show como este. Ahora lo que yo te quiero preguntar, Juan, que a mí todavía no me convence este tema, que sí, tanto Humberto como Alberto tienen la idea de que Pastén tiene como poderes sobrenaturales. Yo literalmente yo no me trago este tema, que Pastén controle el clima, que se teletransporte y todo esto. A mí me parece que es muy difícil, pero ¿qué piensas tú al respecto? ¿Tú viste algo más allá de que te hayan dicho que hay una influencia entre que todos piensan lo mismo y termino pensando lo mismo? ¿Qué hay sobre esto? No puedo dudar del testimonio ni de Humberto ni de Álvaro, pero yo personalmente, si vi algo de Pastén ejerciendo algún poder sobrenatural o algo así, no, yo no. Yeah. Creo que el único poder que tiene este tipo es presionar a las personas y llevarlas a su máximo. Así funciona Pastén. Presionando y presionando y presionando. Se levanta presionando a la gente. O sea, si todos no se levantan a la hora que se levanta Pastén, todos están mal. Él está bien. Si la gente no va a trabajar y no hace lo que él quiere, todos están mal y él está bien. Por algo se llama la comunidad de Claudio Pastén. ¿Hay algún tipo de consenso a nivel de comunidad, de las leyes, de las cosas que se hacen? Un voto o algo democrático, donde todos los que son de la comunidad puedan opinar sobre lo que quieren hacer, los cambios que se hacen. Tú me dices como que se junten todos y conversen las cosas de la comunidad y los avances. Sí. No. Si en algún momento existió eso, pueda que sí, pueda. Pero yo no fui partícipe de ese tiempo. Y si existió, debe haber sido algo, en su momento debe haber sido algo bonito. Duró claro. Lo que duró, ya después. Pero no tienes fe que algo así haya jamás existido. Por lo que yo vi arriba, no, porque, bueno, el punto, como te comentaba, ver la casa de Felipe, no digo que las otras no tenían su huerta, sus plantitas, pero la casa de Felipe era como muy desproporcional al lado de las otras. Pero
más allá que del tema de la casa de Felipe, y evidentemente que lo que muestra la casa de Pastén, que es una casa que está encerrada completa y que tiene gimnasio y tiene horno y tiene un quincho propio adentro, yo lo que vi arriba es una desunión total, pero la desunión viene de parte de la Pastén y la gente que se rodea de él para con los demás. O sea, estamos hablando de Pastén, Raúl, Pedro, Carlos, Cata, Joaquín. Exactamente. Oye, Juan, cuéntame entonces, tú ves todo esto, ves que las cosas son incongruentes, que no hay unión, que no hay comunidad, que hay un estado dictatorial. ¿Qué es lo que detona en tu persona el decir, ya, me voy de acá? Cuando, bueno, yo estaba, como te digo, viviendo en una casa y a mí me hicieron desalojar esa casa. Ya. Casa que me ¿Con, entregó Pastén. con una carta también? No, yo estaba, a ver, fue así. Mi llegada arriba fue con el convencimiento mío de quedarme arriba a vivir. Ya. Entonces existía la posibilidad de que como algunas, y a ti te lo mencionaron, que existían algunas personas que vivieron arriba y tuvieron sus diferencias, sus problemas y se fueron y dejaron sus casas hechas. Hay casas que estaban desocupadas, hay casas en estos momentos que deben estar desocupadas. Entonces era tan simple como, claro, llegar, querer sumarme a la comunidad y como no me puedo adueñar de esa casa y en esa casa hubo una persona que invirtió y compró materiales para construir su casa, yo pretendía contactarme con esta persona que era el dueño de esa casa y comprarle todos sus materiales y si que él compró la sesión del sitio, comprársela y yo quedarme con esa casa. Esa Claro. era mi intención. O sea, algo legal, no Era, apropiarse. para eso yo quería esperar el momento idóneo y esperar de que Pastén volviera del sur con todo su tema que andaban organizando el tema del eclipse, iban a hacer algo para allá y tener la conversación que nunca pude tener con él de conversemos, ya, yo soy esta persona, conóceme, y interrelacionar un poco más. Esa conversación yo nunca la pude tener con Pastel. No, no, lamentablemente para mí no se dio esa instancia. Entonces yo, como te digo, el día de la que se generó la pelea con Humberto, yo iba determinado a hablar con Pastén, a decirle que yo bajaba porque no me sentía cómodo. No me Claro. sentía cómodo. Y quería expresarle a él de que esta persona, Raúl, lamentablemente es un mal elemento. Pastén nunca lo va a aceptar de que tú le digas eso, de que Raúl es un mal elemento. No, todos nosotros somos los malos, los negativos. ¿Cómo vamos a hablar eso? Ajá. Está cegado, él está al centro, él es el núcleo y todos los que están alrededor, Cata, Pancho, Raúl, todos ellos giran y lo protegen y lo mantienen en una nebulosa que a lo mejor, pienso yo, no permiten que Pastén vea, lo mantienen en un velo. Y ese fue el momento que yo terminé ya a bajar y me fui, y con el tema de la pelea y la violencia, ya esa fue la guinda de la torta, digamos. Oye, y respecto al tema este netamente filosófico, a la historia, todo el cuento que Pastén vende, ¿hay algo que a ti te haga ruido, alguna incongruencia entre los testimonios que él da, su libro, todo esto? Me gustaría que ahora nos dediques unos minutos desde tu punto de vista, lo que tú has investigado, lo que tú viste, leíste sobre este caso. Sí, mira, yo tuve la posibilidad de compartir un desayuno con Pastén, que fue el día siguiente al cual yo llegué arriba a la comunidad. Y ese fue un desayuno largo y extendido, evidentemente que el centro de la película ya sabemos quién es, porque él habla todo el rato de lo que él quiere hablar. Pero ¿sabes, Pablo, donde a mí me llamó mucho la atención? En que todos sus comentarios y todas sus mini historias que él cuenta son todas historias del Antiguo Testamento. Claro. ¿Ya? Y sale
sale muy seguido al baile Jehová y Jehová y Jehová. Y es ahí donde yo dije, pero este Claudio se basa mucho en lo que es el libro de la Biblia, se basa mucho en hablar de eso. Pero vivencias reales, vivencias interpersonales, humanas, de decir, yo la pasé mal en este tiempo y aprendí esto y ahora yo les quiero expresar. No, son todas historias basadas en la Biblia. Y cuando yo viajé en el tiempo y yo llegué allá y yo vi que Jesús estaba haciendo esto y esas son sus historias. Esas son la manera de envolverte, ¿no? Y te mantienen ahí, porque igual una persona que maneja la historia de la Biblia así como él las maneja, claro que lo podemos estar escuchando todo el santo día a él. Claro. Y la manera como él habla y como te envuelve también es algo, un punto que él tiene que a lo mejor no cualquiera lo puede tener, y lo ocupa para seguir atrapando a la gente. Yo insisto en eso y quiero insistir en este mensaje. Claudio ocupa estos supuestos mensajes que a él se le dan, que son en un trance. Y es ahí donde también tengo mi ruido, es que como una persona que está en un trance, después se va a acordar al pie del cañón de todo lo que habló y se acuerda de todo con lujo de detalle. Lo que le hablan los ángeles a él se acuerda con lujo de detalle. Pero ¿cómo si tú estás en un trance? Cuando el ángel se mete adentro de él, Claudio está en un trance. Claro. Pero después, cuando pasa este trance, ¿cómo Claudio se puede acordar tan bien lo que le dijo el ángel? Pero no se supone que Claudio no se acuerda de nada. Ahí las historias que cuenta después, ¿y cómo se recuerda tan bien? Es que eso es lo que es incongruente. A lo mejor, entonces, yo pienso, y después saqué mi hipótesis, claro, seguramente cuando él hace su pseudo trance y graba esas voces y todo, claro, aprovecha de que siempre, mágicamente, hay uno de estos amigotes al lado de él y lo graba. Yeah. Y a lo mejor él después se escucha, y claro, escuchándome lo que dije, mejoro lo que está aquí. Lo mejoro, me lo escucho, me lo aprendo ya, y listo. Y mejoro la imagen. O sea, la teoría que dan los ufólogos que han estudiado el caso Pastén, de que él va siempre mejorando su speech, su cuento, tú le das crédito, ¿ah? Le doy crédito 100%. Pero Pastén se supone que él entra en trance en momentos que nadie está pensando, o sea, puede ser en cualquier momento. En el momento que solamente Pastén sabe cuál es el momento. ¿Y cómo los secuaces saben cuándo tienen que grabar? ¿Ves? ¿Estará todo esto montado? ¿Será esto conversado previamente? Previamente, vamos a ir para allá, yo voy a decir, oye, qué buen día, y entonces voy a entrar en trance, ¿vale? Entonces prepárate a grabar. Oye, qué buen día, y hago el show, y el secuaz ya está listo con la máquina. Pero si en los videos queda de manifiesto su show, en los videos tú los ves claramente, y lo podemos ver todos. Aquí estamos trabajando, perdón, aquí están ellos trabajando para mí. Yo estoy grabando con mi gran teléfono que tengo. Yo no estoy trabajando. Yo no veo a Pastén metiendo las manos a la tierra, con la pala, el chuzo, acarreando manguera. En ningún video yo lo he visto. Yo no sé si alguien lo ha visto en un video hacer algo. No. Él pone a la gente. Pero los títulos son: aquí estamos trabajando. Perdón, tú no estás trabajando. Claro. No. Respecto a esos trances, supuestos trances, de los cuales yo también tengo mis dudas, y si es que hay algún tipo de trance, y si es que llegara a ser real, yo creo que esto tiene que ver con demonios, con seres del bajo astral, no con esos supuestos ángeles divinos de los que se habla. ¿Qué nos puedes decir sobre este tema? Tú dices que Pastén entra en trance en algún momento, los secuaces siempre están grabando.
pareciera que estuviera como medio planificado de antemano, o por gracia divina, quizás los secuaces saben que Pastén va a entrar en trance y tienen los implementos para grabar. ¿Qué nos puede hablar sobre esto? ¿Qué parte te hace ruido? ¿Qué sientes que no es real de todo lo que Pastén habla? ¿Qué es lo que me dice que esto no es real? La mayoría de los mensajes que entrega Pastén y que se supone que son la fiel copia y el mensaje directo del ángel, es que hablan de destrucción. Ya. Y yo, Paulo, creo que un ser celestial no va a venir a entregar precisamente un mensaje de destrucción, siendo que ellos vibran en sintonías de amor que están muchísimo más elevadas que las nuestras. Claro. Ya ese es el punto número uno. Exactamente. Son seres, y tú lo dijiste, son seres bajos que no vibran en amor. Y un ser que no vibra en amor difícilmente va a poder entregar un mensaje que entregue amor. Es un mensaje que entrega desesperanza, misterio, va a ocurrir esto, hay que tener cuidado con esto, si no sigues el camino te va a pasar esto. Y eso, si nosotros analizamos, esos son los mensajes que entrega Pastén con su socio Irenco. Claro. ¿Quién es Irenco, en tu punto de vista? El amigo imaginario del Claudio. ¿Tú crees que Irenco no existe? No. Los que... Y aquí, bueno, es la parte compleja, pero yo cuando pequeño también yo tuve un encuentro y no lo sé definir porque a la edad que yo tenía no sé cómo definir esto, pero sí vi seres que son por sobre mucho más grandes que la estatura nuestra y son seres, son luz. Yo estoy hablando cuando chico, edad de chico, 7, 8 años, sí los vi. Ya. Pero de ahí a sentarme en un programa de televisión, dejar que me graben y claro, ¿por qué no percibir algún beneficio económico detrás de esto? Como lo hizo Pastén, claro que era fácil inventar una historia así, pero en donde a mí me hace el ruido, Pablo, es que una vivencia humana tan así y tan cercana de que un ángel se contacte con un humano y tengan una comunicación, y después de eso, que me suceda eso, ir y exponerlo tan así fríamente delante de la televisión y dejar que me graben y todo, ahí es donde yo no comparto. Claro. Ahí el exponer, no, ahí ya perdió toda la seriedad automáticamente. Es un tema que es difícil de creer, yo lo sé. Pero sí, el tema está en el creer para ver. Claro. O sea, a ver, recapitulando, ya vamos a ir terminando. Sí. En tu opinión, entonces, si Irenco es un enemigo imaginario, es una invención de Claudio Pastén, los mensajes entonces también serían una fantasía de él, una forma de mantener su secta, crear miedo en la población y cautivar gente. Por tanto, los libros serían también falsos. Son libros es que él es el autor de sus propios libros. Claro. Yo te puedo escribir un libro, Pablo, y te lo vendo y tú vas a leer ese libro y tienes que... prácticamente te auto obligas a creer lo que dice el libro. Claro. Por algo lo vas a leer. Pero ya las historias que se cuentan dentro de este libro, que son Claudio Pastén y Irenco, y las temas de las ciudades de cristal, y que él viajó a la luna, y él vio la Nueva Jerusalén, y todo lo que él cuenta, no condice lo que él supuestamente vivió con lo que habla que lo que es el Claudio Pastén como persona. O sea, no tiene nada que ver Claudio Pastén con esa imagen angelical, profética
de contactado de Dios. Un contactado de Dios, digamos, Jesús o un gran maestro espiritual, actuaría de una forma positiva, no de una forma abusiva, oscura, como lo hace Pastén. Eso es lo que tú ves como... Sí, él recibió el mensaje de ser el líder, digámoslo así, de la comunidad. Yo creo que el primer mensaje que le tiene que haber entregado el ángel de amor, que tiene que haberlo contactado, era: mantén a los tuyos unidos, sea por como sea. Van a venir tormentas, van a venir tempestades, se va a nublar el tema, pero tú eres el pilar, no puedes dejar que se separen. Y él, todo lo contrario, él hace que se separen. Claro. Porque se ve y sabe que hay gente que no le conviene que estén al lado de él, porque sabe que lo pueden desenmascarar rápidamente. Claro. O sea, bueno, en tu punto de vista, según lo que yo veo, me confirmas si es que no estoy en lo correcto o si estoy en lo correcto. Tú piensas que Pastén es simplemente una estafa. Tiene nada de verdad, ni los libros, ni las canalizaciones, ni nada de esto. ¿Es así lo que tú realizaste al final? Para tirar la raya para la suma, exactamente. Yo creo que es una farsa. Y bueno, lamentablemente en este tiempo hay que masificar esto, pero van a seguir cayendo. Y eso es lo que a mí me da pena, que hay gente que va a seguir cayendo, gente que son como yo, como Humberto, como Álvaro, o como tú. Somos gente que nos cuesta ver la maldad. Y somos los que en esta sociedad igual nos tiran estas piedras grandes que igual duelen. Sí, pero claro, somos gente buena, la gente con bondad, la gente buena no logra ver la maldad inmediatamente. Claro. Hay algunos que se demoran 20 años en ver la maldad, hay otros que nos demoramos menos de 3 meses en ver la maldad, y es subjetivo. Claro, pero para eso estamos trabajando, estimado Juan, en nombre tuyo. También doy en nombre tuyo las gracias a Álvaro, a Humberto también, que tuvieron la valentía también de presentarse aquí, y sobre todo a tu persona, porque este es tu video, de presentarse, de contar su experiencia, de contar: mira, todo esto es falso, es una secta, es mentira, no caigan, por favor, dejen de soportar y de apoyar a estas entidades de la oscuridad, que si bien sean demonios o no, la oscuridad igual existe, porque el daño, el abuso de poder sobre las personas que están en esa secta, en esa comunidad, mal llamada comunidad, es presente, es real. No hay mala interpretación frente a este tema. O sea, es real todo el daño que se ha hecho y que se le ha hecho a las personas. Álvaro, te doy unos segundos para que te despidas aquí de toda la comunidad de Tarot y Misterios, de todos los suscriptores y de todas las personas que van a ver este caso. Por favor, ahora la cámara es tuya. Sí. Bueno, yo como último mensaje que quiero entregar es que no cometan el error que cometí yo y que cometimos muchos, y que es algo muy simple para resumir toda esta historia finalmente en una pura frase. No hay que buscar afuera lo que está adentro. Cuando tú buscas afuera y entras en terreno inhóspito, pasan estas cosas. Y por querer buscar lo que siempre estuvo aquí, la felicidad es algo que se lleva, es interno. Los externos son máscaras y se caen, y cuando se caen duele y es triste. Pero tiene que ser así, y así es la vida. Y evitar que muchos más sigan cayendo con el Juan Claudio. Así es. Bueno, estimado Juan, te agradezco infinitamente este testimonio, lo que has narrado, tu tiempo valioso también que has dado aquí con todos nosotros. Estoy seguro que los suscriptores aquí en este momento han dejado ya muchísimos comentarios en el chat en vivo. También vendrán muchísimos comentarios en la caja de comentarios. Yo quiero pedir a todos los que han visto este video, a todos los que le llegó este video por ese motivo, que por favor le den me gusta a este episodio, que le den un me gusta también para apoyar las palabras de Juan, que nos da su testimonio aquí en el canal. También que se suscriban a Paulismo, porque vamos a seguir mostrando información muy importante, que es importante, es vital para todas las personas, para que dejen
de sufrir para botar de una vez por todas esta cortina de humo y la oscuridad que está sobre el planeta. Estamos trabajando para eso día y noche. Bendiciones a todos y nos encontramos en la próxima entrega. Hasta pronto, Juan. Que esté muy bien. Bendiciones. Maestro, bendiciones. Fuerza.